Hermanos, mientras esperamos a los demás, o esperamos que se conecten algunos más, que faltan varios, primero les saludo, el Señor les bendiga. Me alegra verles de nuevo, siempre es un placer poder compartir la palabra del Señor y poder también conversarla, aprender, estudiarla, eh, juntos incluso, porque a veces lo hacemos mucho más como un ejercicio individual. En la iglesia recibimos y nos llevamos a veces, pero la comprensión de la palabra de Dios fue dada al pueblo de Dios. Entonces, esto es algo para construir y para comprender en comunidad y en la iglesia. Y ahora nos estamos ayudando entre hermanos de diversas congregaciones para esto. Así que bienvenidos a nuestra segunda videollamada. Ya vamos en la tercera semana de clases, tercera de 16. Les animo a estar bien activos haciendo las actividades semanales porque lo acumulativo, lo que vamos viendo semana a semana, al final va a ser lo que se nos va a ir quedando grabado. Va a haber tanta repetición y tanto énfasis en cosas, quizás cápsulas pequeñas, que eso va a ser lo que nos va a ir quedando. Así que les animo a ir leyendo lo que hay que leer, leyendo Romanos todas las semanas, ir viendo los videos. Esta semana la exposición va a ser acá en la clase, no iba a ser con un video. Vamos a aprovechar la clase para exponer el texto que nos corresponde esta semana. Así que vamos a comenzar. Primero, ¿cómo han ido las actividades de la semana? Una pregunta abierta si alguien quiere descargarse en una catarsis de ¿han sido demasiadas cosas? O gracias por darnos este respiro esta semana. O está bien, más tareas, más trabajos. ¿Cómo va eso? Yo en lo personal, Pastor Rubén, la semana pasada tuve muchas cosas, de verdad, y por eso no las hice, pero yo creo que está bien la carga, por lo menos por mi lado. Tengo varios ramos, entonces, pero he tenido otros temas que me han impedido un poco, y hay mal entendimiento de mi parte también, pero ya me enchufé, me generé el mecanismo para ir bien. Pero no, yo creo que la carga está dentro de lo que uno espera, por las exigencias mínimas que son leer el libro romano, leer la documentación, los apuntes y ver la clase. Y eso es como, creo que está bien, por lo menos por mi lado. Ok, gracias hermano por comentarlo. Y Yo, pastor, respecto a los... ¿Sí? tengo ¿Qué? una... eh, no, lo que pasa es que la pregunta que entregó me pareció... Me la había formulado antes de que la entregara, quiero decir. La primera semana que comenzamos con la lectura de Romanos. Y la verdad es que la he encontrado compleja. Para... Me ha, me ha dejado bien ahí pensativo. ¿Te refieres a la pregunta del foro de esta semana? Sí, Ya, ok. Sí, esa... es algo ¿cómo decirlo? Que algo que uno se pregunta. No sé si a usted claro. le ha pasado que es típico que le apareció en un libro o alguien puso el ejemplo, ¿qué hay de las personas que están en una isla desierta en el Caribe o en el medio del Amazonas? Ha pasado por nuestras mentes y es bueno preguntárnoslo. Y creo que justamente esta sección responde a este asunto y hoy día vamos a verlo expuesto en el texto, así que vamos a ir respondiendo esto, pero el texto es súper claro en lo que responde. Y de hecho somos nosotros los que tenemos que adaptar y corregir nuestra visión a la justicia de Dios. Creo que ese es el asunto. A veces uno quiere formularlo bajo sus propios conceptos de justicia y ahí es donde cuesta porque nuestro corazón es rebelde a la naturaleza de Dios y a su justicia. Es justamente una de las cosas que más enfatiza el texto. Entonces sí, esas preguntas son clave. Concuerdo con eso. Las preguntas del foro de la semana pasada a propósito, no fueron a propósito confusas, pero unos hermanos me manifestaron que no, quizás no se entendía tan bien, pero se logró el objetivo de reflexionarlo respecto a la predicación del Evangelio, porque hay veces que los textos dan la idea de que uno básicamente les está ofreciendo algo que pueden aceptar o rechazar, y hay otros textos que nos dicen de que ellos no obedecieron al Evangelio.
Entonces parece que estas cosas fueran casi contradictorias, que el mismo Jesús que dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, es el mismo que dice que que Él viene a reinar y va a traer su justicia, y justamente los que no se sometan a su justicia van a sufrir la ira de Dios justamente. Entonces el mismo, nuestro Rey crucificado es un Rey vencedor también, que fue glorificado y que vendrá, y es un Rey al que nos sometemos. Entonces es parte de dos cosas que van juntas. Hay un hermano que para mí dio al clavo con su respuesta en el foro, que dijo que al final son las dos cosas. Es una invitación, pero también es algo que demanda obediencia. No en el sentido de que por obediencia sea salvo, sino que es una declaración de que la única forma de justicia que nosotros hemos recibido es que podemos recibir y ser salvos es la del Evangelio. Por tanto, obedecerlo es creer, porque es un llamado a creer. Arrepiéntanse y crean. Entonces uno cuando cree básicamente también obedece, aunque el ejercicio de fe no es contado como una obra en sí mismo, porque uno está abrazando algo que es un regalo de Dios, es también un acto de obediencia. Entonces son estas dos cositas. Bien, vamos a la exposición de la clase del día de hoy. Después vamos a tener un tiempito de preguntas respecto a quizás al foro de esta semana o a, como no muchos lo han hecho, quizás preguntas de que van a salir del texto. Permítanme ampliar. ¿Tienen en pantalla la presentación? ¿Deditos arriba? ¿Sí? Sí, Sí. Gracias, hermano. Cualquier pregunta, yo les pido que haya dos cosas, que hagan dos cosas. Primero, si les surge una duda en medio de la exposición, anótela en el chat. ¿Qué pasa con esto? ¿O qué significa esto? Y entonces al final de toda la exposición voy a ir a esas preguntas y las podemos conversar también. Esa es la idea. Entonces así no se le olvida tampoco a usted. Y así también es una pregunta que quizás los demás se están haciendo en ese momento y que si otro la preguntó, entonces yo puedo esperar esa respuesta simplemente. Eso como una cosa. Y segundo, si hay algún problema de cualquier tipo técnico, alguien no ha llegado y está diciendo en el WhatsApp, por favor abre el micrófono nomás y me interrumpe. O si algo no se entendió abiertamente, abre el micrófono y me pregunta, profesor, ¿a qué se refiere con esto? Porque yo estoy mirando más la presentación que sus pantallas. ¿Se entiende? Así que esas dos cosas, amados hermanos. Bien, hoy día vamos a estar con Romanos 1 del 16 al 32. Y lo que vamos a estar haciendo en esta clase van a ser dos cosas. Uno, la exposición de este texto y también preguntas respectivas al texto, y vamos a tener una retroalimentación de los foros, que es algo que hicimos al principio esperando a la mayoría. Así que vamos de lleno al texto. Si ustedes ya han leído la carta, que a esta altura deberían haberla leído al menos dos veces completamente, esta sección es bastante triste, por decirlo menos. Es complicada a nuestra mente porque nosotros tenemos una tendencia natural a rechazar el concepto de la ira de Dios. No nos gusta el concepto de la ira de Dios. De hecho, es una de las cosas que a veces, predicando el Evangelio, comentando con personas que no son creyentes, que a uno le causa algo en el corazón, como que no me rechace por causa de esto. Es como un anhelo de parte de uno, pero es también el planteamiento de la verdad de cómo Dios ve a las personas y cuál es la perspectiva desde Dios de su justicia hacia toda su humanidad, con la que en algún momento los va a juzgar. Es su perspectiva de justicia. Este texto es bastante lapidante en la comprensión de que todos estamos bajo el juicio y la ira de Dios, y que no hay nadie que se excluya de esta evaluación de parte de Dios. Pero ¿cómo llegamos a esta parte tan entre triste y tan abultada de la perspectiva de la ira de Dios hacia el hombre? Bueno, Pablo venía hablando, si se acuerdan de la sección anterior, de que él quería ir a Roma, de su relación con los hermanos, y en el versículo 15 él dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles también el evangelio, también a ustedes que están en Roma. Eso dice el versículo 15, el capítulo 1. Y sigue con este tema de, les voy a ir a anunciar el evangelio. ¿Cómo sigue el versículo 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, lo primero que va a hacer Pablo es decirles, miren, yo les llevo el Evangelio porque no me avergüenzo de él. Y Pablo no lo dice como una afirmación incólume de alguien que no tiene sentimientos y que no tiene dudas. Y de esto nuestro cristianismo se ha permeado mucho de una inmutabilidad de que somos extremadamente duros y que nuestras convicciones siempre están muy firmes en la fe, tanto así que no sujeta a dudas ni a tambalear en ocasiones. Sin embargo, el Señor siempre está extendiendo su mano a pecadores que dudan. Si lo ven en sus discípulos especialmente, cuando leemos los evangelios, el Señor constantemente tiene que estar respondiendo preguntas. Sus discípulos no comprenden lo que dice Él y no logran asumirlo de todo corazón. En ocasiones pecan y escapan y no comprenden y se sienten quizás avergonzados por lo que está sucediendo. Entonces Pablo nos lo dice como alguien que en ocasiones no haya tenido en su mentalidad seguramente un ápice de dudar y de avergonzarse del Evangelio. Nadie diría no me avergüenzo del Evangelio como una afirmación si no hubiera pasado por su mente primero el que es posible avergonzarse, de que nos dé vergüenza el Evangelio. Y más aún en esta sociedad grecorromana que veía la cruz como la muerte de aquellos, de los más viles villanos y los más viles delincuentes, lo más bajo de la sociedad, que era la condena común, la crucifixión. Era algo que le pasaba normalmente a los delincuentes, a los ladrones, a los asesinos que eran llevados a la cruz. Entonces, la cruz para el mundo es locura y vergüenza. Sin embargo, nosotros estamos anunciando a Cristo crucificado, dice Pablo. Entonces, al mismo tiempo que él dice, no me avergüenzo, también nos dice a nosotros de que puede haber vergüenza en nosotros, pero no debemos avergonzarnos. Es un anuncio de esto. No me avergüenzo porque esto es poder de Dios. Es algo que debo anunciar con total libertad y que debo gloriarme en esa cruz de Cristo, en esto que trae vergüenza al mundo y puede traer vergüenza a mi ser. Los demás me pueden ver mal, pero yo no me avergüenzo de eso. Entonces Él predica el Evangelio porque es su gloria. Es donde alcanzó la gloria de Dios, donde conoció a Dios mismo, donde se comenzó a relacionar justamente con Dios a través del Evangelio. Entonces, por eso lleva el Evangelio a Roma, porque este Evangelio corrige nuestra relación con Dios. Dice el texto que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el Evangelio. Y desde el principio Pablo va a estar diciendo a todo aquel que cree, no solo a los judíos, a todos los que creen. Al judío primero, porque a ellos les fue revelado todo esto, y Jesucristo viene de los judíos, como también va a anunciar el mismo Pablo después, pero es a todo aquel que cree, judío primero, pero también al griego. Pero continuemos un poquito, el versículo 17. Voy a cambiar la vista de la presentación, disculpen, porque necesito ver mis notas ahí. Ahora sí, compartir. Ya, no importa, no voy a tener las notas a disposición. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, en el versículo 17, Pablo va a comenzar a exponer de que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces va a hablar desde el principio de que el Evangelio que es revelado, la justicia, es donde se demuestra la justicia de Dios. Y aquí va a insertar un tema que va a aparecer mucho a lo largo de toda la carta a los romanos, que es el tema de la justicia de Dios. Y va a hablar mucho de la culpabilidad, mucho acerca de la justicia y obviamente acerca de la justificación por la fe. Entonces, en este evangelio nos dice Pablo que es para todo aquel que cree, que es poder de Dios, se revela la justicia de Dios. Y hay un autor que me encanta mucho cómo explica esto, que es el gran maestro Roberto Carlos Sproul, que está en la presencia de nuestro amado Señor, que él dice de que hay dos manifestaciones de la justicia de Dios. Hay tres, perdón. O dos, la justicia y la no justicia, no la injusticia. La no justicia es esta gracia,
porque no se está aplicando la justicia hacia nosotros directamente, sino que se aplica la justicia hacia quién, hacia nuestro Señor Jesús, quien recibe el castigo por nuestros pecados. En el Evangelio también se revela la justicia de Dios, algo que él llama la no justicia, es decir, la gracia. Pero la justicia pura y dura se revela contra todos los hombres, especialmente contra los que no han creído en Jesús. No hay injusticia en Dios. El Evangelio revela la justicia tanto para el que cree como para el que no cree. Está demostrando la justicia de Dios, está demostrando el carácter justo de Dios. Esta justicia procede de Dios. Una pregunta que nos podemos hacer como recién convertidos, como nuevos creyentes, es ¿por qué Dios simplemente no perdona el pecado? ¿Por qué Dios simplemente no pasa por alto la falta sin la necesidad de llevar a la cruz a su Hijo? No sé si usted se lo ha preguntado. Si Él es Dios, ¿por qué simplemente no pasa por alto los pecados de las personas, no mira en otra dirección? Y la respuesta simple es porque Dios es justo y Él no puede actuar en contra de su propia justicia. Entonces Él no puede negarse a sí mismo, no puede hacer nada que vaya en contra de quién es Él y de su carácter. No puede contradecirse a sí mismo y siendo el justo y recto, no hay ningún proceder en Dios que ninguna acción en Dios que no sea justa. Por tanto, no puede perdonar a los pecadores sin que el pago de su castigo sea llevado a cabo. Por tanto, en el Evangelio lo que se revela no es únicamente el perdón de Dios a los pecadores, sino que se revela ¿qué cosa? La justicia de Dios. Es por eso que hablamos tanto acerca de la justificación. Y esta justicia, nos dice el verso 17, que se revela por fe y para fe y como traduce la NBI, si mal no lo recuerdo, de fe en fe. Es decir, o de fe de principio a fin. Es decir, que lo que nosotros hacemos no es que entramos al Evangelio y a la justicia de Dios por la fe, creemos, recibimos la salvación y de ahí en adelante es todo por obras. ¿Es así? No, Pablo nos dice que esto es de fe en fe porque el justo por la fe vivirá. Por la fe caminamos con Dios. Dios nos enseña a vivir incluso ya en el Evangelio por fe. Es decir, que cuando nosotros crecemos en santificación, buscamos cumplir los mandatos de Dios, tampoco lo podemos hacer como si de nosotros mismos pudiese brotar la obediencia suficiente ni la justicia suficiente para agradar los mandatos de Dios. Un hermano decía que eh, nuestras buenas obras delante de Dios son como cuando los niños pequeños, muy pequeñitos, hacen un dibujo a sus padres, dibujan flores o dibujan a sus papás con unas rayas por aquí, por allá, con un crayón, con un lápiz de cera. Y si uno lo ve, es un dibujo que no es bonito, que no es preciso, pero que se entrega con amor. Nuestras buenas obras son eso delante del Señor, porque en realidad no son justas en sí mismos, no son perfectas en sí mismos, pero por causa del Hijo, el Padre las recibe por su vínculo con nosotros y viene de parte de la fe. Es decir, que la fe produce también estas obras. La obediencia no es la que nos vincula con Dios, es la fe la que nos vincula con Dios y trae como consecuencia esta obediencia que es el camino de fe. Aquí Pablo en el verso 17 está citando el libro de Habacuc, especialmente el capítulo 2, versículo 4, donde el profeta está recriminando a Dios de por qué va a castigar la injusticia de su pueblo con otros que son más injustos. Y él repite esta frase y comienza a comprender en ese momento de que en realidad el justo vive por fe, no debe vivir por la justicia esperada de él, no por la justicia que él puede entregar ni por la justicia de otros. Nosotros vivimos por fe. Entonces, tenemos que enfrentarnos a esta naturaleza antievangelio que tenemos, que es observar y querer que todo se desencadene respecto a el mérito y las obras lo que yo hice que merece esta respuesta de Dios. No, 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 no funciona así. Dios nos mira con gracia. Y de hecho, gracias a Dios que no nos trata lisa y llanamente con su justicia, sino que nos da una justicia imputada, que es la de Jesús. Porque si nos tratara con justicia y nos diera lo que merecemos, en realidad solo podríamos recibir lo que viene después, que es la ira de Dios. Entonces, toda la salvación y el Evangelio muestra y uno ingresa a la salvación por medio de la fe. Por eso se habla de la justificación por medio de la fe. En adelante va a comenzar esta gran sección y esta sección
casi tétrica se podría decir, que va del 1:18 al 3:20. Hoy día vamos a estar únicamente hasta el versículo 32. Y vamos a hacer un pequeño panorama de esta sección y yo la dividí en tres partes, aunque podría ser simplemente dividida en dos. Y esta sección es la primera que habla acerca de la culpabilidad universal. La culpabilidad universal, pero especialmente enfocada en los gentiles. Pablo encierra a todos bajo pecado, como él mismo va a decir, pero hace un especial énfasis en aquellos que no han recibido la revelación de Dios. Si se fijan, habla acerca de la idolatría, de la creación de imágenes y todo esto, casi de una forma muy primitiva, casi hablando incluso del Antiguo Testamento y de los cananeos y de todos los que los rodeaban. Y después va a atender a los judíos. Me gusta pensar en esta sección como que en un momento Pablo tiene a su audiencia de los judíos y los gentiles en Roma. En un momento, del 1:18 al 32, Pablo les va a hablar a los gentiles. Los mira, les dice, ustedes estaban todos bajo pecado. Versículo 18 al 32. Y después de eso, mientras los judíos están diciendo, vieron, ustedes son todos unos pecadores y tienen que apartarse de sus pecados y tienen que seguir las fiestas y no comer chanchito. Y después de eso, se da vuelta y mira a los judíos y le dice en el 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien sea que tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y va a hablar acerca de tú que tienes el sobrenombre de judío y va a empezar a atender a los judíos con tal de que ellos tengan el concepto bastante claro de que los judíos no están en una posición distinta delante de Dios por naturaleza, que ellos no son salvos por ser judíos y que uno no necesita ser judío para ser salvo, eso es importante, y que los judíos no son salvos por ser judíos, derribando mitos populares que la misma escritura nunca anuncia. Tengamos bastante claro esto, de que todos los que son creyentes son por la fe en las promesas de Dios y esta promesa que fue revelada en el Evangelio. Hebreos 11 y Romanos 4 nos deja bastante claro que todos los santos del Antiguo Testamento que están en la presencia de Dios fueron salvos por la fe, por gracia mediante la fe. Porque el justo por fe vivirá. No vivirá por sus obras ni por los sacrificios, no. Era por la fe en que Dios iba a perdonar sus pecados. Y eso es maravilloso, porque no nos pone en posiciones distintas. Estamos delante de Dios de la misma manera que estuvo Abraham, de la misma manera que estuvo Moisés, de la misma manera que estuvo Abel, que lo estamos estudiando Génesis acá en la iglesia. Eso es un regalo de Dios de que todos nos presentamos con la misma justicia delante de Dios, que es la de Jesús. Entonces, en esta segunda parte de esta sección, él va a enfatizar la culpabilidad de los judíos que conocen la ley especialmente y va a atender a los conocedores de la ley. Ahora, vamos a ir tratando toda esta sección del 18 al 32 con preguntas para que nos sea más fácil comprender. La primera pregunta que responde el verso 18 es: ¿por qué es necesario el Evangelio? Y la respuesta bastante simple va a ser: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Evangelio es necesario porque la ira de Dios está sobre los hombres. Por eso el Evangelio es necesario. Si no hubiera pecado, la cruz no hubiera sido necesaria. Pero debemos preguntarnos inicialmente, ¿qué es la ira? La ira de Dios es una respuesta santa y justa de Dios. Fíjense lo que dice el verso 18. Esta ira responde a la impiedad y a la injusticia. A estas dos cosas, o casi se pueden tratar de forma sinónima, pero cada una de ellas atiende un atributo de Dios. La impiedad es la falta de moralidad, la falta de caminar según las leyes de Dios, y la injusticia, que habla del aspecto condenatorio, el aspecto legal de este asunto, de que Dios entrega una ley a los hombres la cual deben seguir. Entonces la ira en sí mismo no es un atributo de Dios. Dios no es ira. ¿Se han fijado que la escritura nunca dice eso? Dios es justo, Dios es santo, Dios es amor, pero Dios no es ira. La ira es una respuesta de Dios a una circunstancia o a un accionar. Dios responde en ira. Eso debemos comprenderlo desde un principio. Entonces, la ira de Dios también tiene que ver con un reflejo de cómo los hombres están actuando.
Ahora una pregunta, ¿cuándo se manifiesta o se manifestó la ira de Dios? Y hay varias respuestas a esto, porque inicialmente la ira de Dios en el tiempo presente nos dice el texto que se revela. Y eso significa, según el texto y en el idioma griego, de que la justicia de Dios, la ira de Dios se está revelando actualmente. Quizás una mejor traducción sería porque la ira de Dios se está revelando. Es un tiempo presente, algo que está sucediendo. Es decir, que no es en el futuro, o solamente en el futuro, no es solamente en el pasado. El día de hoy vemos la respuesta de la ira de Dios ante la impiedad y la injusticia de los hombres. Dios está respondiendo en ira actualmente. Ahora, todos sabemos y la Escritura enseña, en el libro de Apocalipsis especialmente, que va a haber un día donde Dios manifestará completamente su ira, que es en el día del juicio. El juicio del gran trono blanco que aparece al final de las Escrituras, en el libro de Apocalipsis. Y también sabemos que Dios ya ha entregado su ira o ya ha respondido con ira en el Hijo, en la cruz. Él llevó la ira de todos aquellos que creyeron, que creen y que creerán en Él ahí en la cruz. Entonces hay varios momentos de manifestación de la ira de Dios. Pero la ira de Dios es distinta a nuestra ira. Nuestra ira tiende a estar contaminada con nuestro pecado. La ira de Dios es santa, es una ira justa y proporcional. Es algo que Dios no hace flemáticamente. No es como que Dios explotara por lo que está sucediendo porque no puede contenerse. Es lo que corresponde, lo que es justo y recto que Dios está manifestando como ira. Nuestra ira suele estar contaminada. Hay un mandato en el libro de Efesios que nos dice lo siguiente: aírense, pero no pequen. No es de hecho, ese texto nos revela que podemos airarnos o enojarnos, pero nos advierte, pero no pequen. ¿Por qué? ¿Por qué hace esa advertencia? Porque nuestra ira tiende a estar contaminada con el pecado, con la venganza, con nuestra propia justicia. Por si acaso, hermana Carmen Gloria estaba dibujando. Sin embargo, la ira de Dios es completamente limpia y recta, entonces distinta a la ira de los hombres. ¿Cómo se está revelando la ira de Dios? Bueno, perdón, en la última parte dice, eh, la última parte del versículo 18 dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y podemos decir que detener con injusticia la verdad es pecar simplemente. Es una explicación de lo que es el pecado. Y que el pecado mismo detiene la verdad. Y la verdad es todo lo que es Dios, es todo lo que emana de Dios, es todo lo que enseña Dios, es toda la rectitud de Dios. El pecado detiene, limita y choca contra la verdad. Entonces la ira de Dios se revela contra esto, es mostrada por parte de Dios. Dios no es alguien que no es alguien que no se inmute acerca del pecado. Dios está y va a enjuiciar el pecado, Él revela su ira. Es una de las razones por las que nosotros creemos de que no debemos vengarnos, Pablo lo dice en Romanos, de que cuando me hacen mal, yo no debo responder mal con mal, porque debo aguardar la justa ira de Dios, en lo que dice Romanos capítulo 12 al final, porque nuestra ira y nuestra respuesta no es injusta y nosotros no somos los jueces que van a determinar la condena y el castigo, sino es Dios el único que va a poder hacer eso cuando no estamos hablando de leyes civiles en particular. Nosotros no debemos responder de esa manera. Entonces el Evangelio es necesario, ¿por qué? Porque la ira de Dios se está revelando. Jesús y su cruz fueron necesarios e indispensables para nosotros porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. Ahora los versículos 19 y 20 dicen lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La pregunta con la que quiero guiar estos versículos es: ¿cómo han detenido u obstruido la verdad? Porque esa parece ser el desarrollo de Pablo en estos versículos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo detuvieron u obstruyeron la verdad y por tanto la ira de Dios está sobre ellos? Bueno, la respuesta es bastante simple.
Va a ser tres afirmaciones, Pablo. Primero, Dios se dio a conocer a todos los hombres, por tanto lo conocen. Un precedente. Esto es algo que tenemos que tener en mente antes. Ellos sabían de Dios. Todos los hombres saben de Dios. Todos los hombres pueden deducir de Dios. El texto nos dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y aquí hay dos cosas, eterno poder y deidad. ¿Qué significa cada uno de estos? El eterno poder, es decir, hay un Dios todopoderoso. Quizás pudiésemos decirlo al revés, su deidad y eterno poder. Hay un Dios y este Dios es todopoderoso. Pero todos estos son deducciones a partir de lo creado y el texto dice de que es manifiesto. Es decir, que es algo deducible y algo que es obvio a la mente de todas las personas. Y esto es muy interesante porque nosotros no pensamos en el ateísmo, no pensamos en el no creer en Dios como un asunto de ignorancia. El no creer en Dios en realidad es un asunto moral. Los hombres deciden no creer en Dios o rechazan su creencia en Dios. Todos los hombres creen en su interior. Según este texto, no hay ateos en sí mismos, sino que en el interior hay un rechazo hacia la existencia de Dios. Por eso se diferencia también el ateísmo del agnosticismo. El agnosticismo dice yo no sé, se declara ignorante a sí mismo. Sin embargo, el ateísmo dice Dios no existe y en esa afirmación de Dios no existe se está confrontando el concepto de la deidad. Pero el texto nos está diciendo de que Dios ha hecho claro y evidente por medio de su creación de que Él existe. Y de nuevo, aquí podemos pensar en cosas tan obvias como un lienzo, como una pintura con belleza creada, muy hermosa, como las que se van a ver a los museos o algo que pueda hacer alguien que tiene mucho talento, lo cual no es mi caso, por ejemplo. Y uno lo admira y uno no dice, qué maravillosa esta pintura que se creó a sí misma. Cuando uno observa el detalle de la creación, cuando uno observa lo maravilloso que es todo esto, lo que es el argumento del ajuste fino, si alguien ha estudiado apologética, si no lo ha estudiado, busque en YouTube ajuste fino, el ajuste fino de la creación, que habla de que todo el universo ha sido creado de una forma tan precisa y bella que si hay algo que uno mueve un poquito, ya la existencia misma de nuestra Tierra ya no sería posible. Por ejemplo, si estamos un poco más cerca del Sol, la vida en la Tierra no sería posible. Un poco más lejos, la vida no sería posible. Un poco más o un poco menos de gravedad, tampoco sería posible la vida. Hablamos de temperatura, hablamos de electromagnetismo, hablamos de las temporadas, hablamos de tantas cosas que tenían que coincidir, de probabilidades que estando juntas hacen que sumen muchos ceros en la probabilidad de que todo esto pasara por el azar, que hace obvio que Dios existe. Por eso todas estas tribus antiguas e incluso en lugares recónditos son teístas en sí mismas. Creen la existencia de Dios o politeístas. Saben de que hay un Dios. Lo atribuyen mal. El texto dice que no le glorifican ni le dan gracias, ni responden adecuadamente a su creencia en Dios. Pero ellos entienden que hay un poder que es superior. Entonces el rechazar la creencia de Dios es un acto de la voluntad del hombre porque Dios es manifiesto, porque Dios se manifestó y dio a conocer qué cosas, que Él es Dios y que es todopoderoso y que por eso mismo existe la creación. Ahora, este conocimiento obviamente no es un conocimiento salvador. ¿Por qué? Porque hay varios textos que nos afirman que nosotros no podemos llegar a Dios sin el Hijo. Esa es una primera línea. Y ese conocimiento no alcanza para conocer al Hijo. Yo no puedo llegar y pensar sin ningún conocimiento de la Escritura y del Evangelio y decir, oh, qué bonito el sol, como sale y siempre en la misma vez. Yo creo que este Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados. ¿Tiene sentido? Lamentablemente no. Dios ha diseñado que Jesucristo es el único mediador y el único camino al Padre. Entonces nos es imposible pensar en salvación fuera del Hijo. Pero al mismo tiempo debemos pensar de que todos los hombres han recibido la medida justa de conocimiento de Dios y han decidido por voluntad propia rechazarlo. Y como escribía algún hermano en el foro, si por alguna razón algún hombre deseara buscar a Dios, él le llevaría el Evangelio. Yo pienso en Felipe y el etíope. Me encanta esa historia porque si bien él era un temeroso de Dios, es decir, que conocía el judaísmo, quizás era un prosélito incluso, de repente va en el camino.
y va anhelando más a Dios por alguna razón. Dios estaba saliendo a su encuentro, eso es lo que dice la teología detrás. Dios estaba saliendo a su encuentro, estaba leyendo Isaías y dice, ¿de quién habla este? Y ¡pum! Se teletransporta Esteban a ese, perdón, Felipe a ese lugar y le explica el Evangelio. Tenemos a un hombre que en su conciencia y en la revelación que Dios le dio, que en este caso tenía el libro de Isaías, quería conocer a Dios. ¿Y qué hace Dios? Le envía un predicador del Evangelio para que conozca a Jesús. Eso es lo interesante. Sin embargo, la salvación es del Señor. Es algo que Él posee, que Él entrega, es la justicia que viene de Dios, que procede de Dios, que Él regala a través del Hijo, que Él entrega a todos aquellos que creen en Él. Entonces, no hay nadie que tenga excusa, no hay nadie en una isla que en realidad sea justo, lo suficientemente justo como para poder presentarse delante de Dios. Todos rechazan a Dios y le aborrecen por naturaleza. Ese es el estado de la humanidad, con su entendimiento entenebrecido y rechazando voluntariamente a Dios. Ahora, fíjense que en este conocer a Dios no es un conocer profundo como el que Pablo va a hablar más adelante. Este conocimiento básico y simple de la deidad. No es un conocimiento salvador, no es un conocimiento profundo, pero es un conocimiento. Es decir, que es perceptible y es deducible y es obvio a los ojos y a la mente de los hombres. ¿Qué otra afirmación hace el texto? Dios se dio a conocer mediante su creación, mostrando su eterno poder y deidad. Esto ya lo había mencionado. Y la conclusión de esto es que nadie tiene excusa. Nadie puede decir yo no sabía. Nadie en el día del juicio va a poder decir en realidad yo no tenía idea que Dios existía. Fui un ignorante acerca de esto. Nadie tiene excusa delante de Dios porque todos seremos juzgados por nuestras obras. En nuestro caso, la gran virtud que tenemos es que somos juzgados por las obras de nuestro Señor Jesucristo, por la vida y la justicia del Señor Jesucristo. Esta es la forma en que los hombres obstruyen la verdad, no respondiendo adecuadamente a su conocimiento de Dios. Es algo como lo que hace Santiago, ¿no? Él dice, miren, los demonios creen y ellos tiemblan. Ellos actúan de acuerdo a su conocimiento de Dios. Y de hecho, Jesús va a decir varias veces, hablando con los judíos, de que si Sodoma, si Corazín, si Betsaida hubieran visto todo lo que ellos vieron, hubieran creído, mostrándoles en realidad que había muchos juicios sobre ellos porque ellos conocían mucho. Es decir, que el juicio también es proporcional a la medida de luz que hemos recibido. Los que hemos recibido mucha luz, que hemos conocido mucho a nuestro Señor por las Escrituras, también responderemos mucho más por causa de lo que conocemos, por causa de lo que vivimos de lo que conocemos. Entonces, si yo he recibido mucho, también debo mucho. También voy a responder por eso mucho que he recibido. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Se nos demanda en la proporción justa que se nos da. El Señor actúa con justicia respecto a esto. Entonces, también hay juicio en base a conocimiento. El Señor va a juzgar de forma distinta, con ira también, al judío que recibió las promesas del Mesías y que vio al Mesías y no creyó en él, que al que nunca oyó acerca de Jesús. Ambos recibirán la ira de Dios. Sin embargo, el castigo es proporcional a la medida de luz que ellos recibieron. El castigo será mayor, dice Jesús, para aquellos que tuvieron toda esta luz. ¿Cómo o qué hicieron con su conocimiento de Dios? Y de eso va a tratar el resto del capítulo, de lo que queda del capítulo 1. ¿Cómo es que, qué es lo que ellos hicieron con el conocimiento de su Dios? El texto va a decir, en primer lugar, en el 21, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y envaneciéndose dice el texto, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue endurecido. Acá hay dos acciones. Primero, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La glorificación o el dar gloria a Dios es la respuesta correcta y justa de adoración a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando cantamos a Dios, estamos dando una respuesta de alabanza a quien es Él. Estamos devolviendo o reconociendo la gloria que ya le pertenece. No damos más gloria a Dios, la reconocemos. Entonces, una actitud de adoración proporcional a lo que conocemos de Dios, porque si vemos que nuestro Dios es grandioso,
Por eso cuando nosotros meditamos en las grandes verdades de Dios, en sus atributos, en su salvación, nuestro corazón como creyente debiese rebosar de alegría y de adoración a nuestro Señor. Piensen en lo que hace Pablo después de exponer todas estas glorias del Evangelio. En el capítulo 11 dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Si se fijan, es una explosión de adoración. Y le pasa siempre a Pablo, está hablando del Evangelio, como en 1 Timoteo. Y de repente nombra al Hijo y dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense cómo es Pablo, cómo es de carismático en el buen sentido de la palabra, de que mueve su corazón la gloria de Dios porque lo que se revela merece una respuesta de adoración de la criatura al Creador. Sin embargo, la humanidad ve esta gloria del Creador y no le glorifica, no la adora. Pero en segundo lugar, no le da gracias. Y la gratitud o la gracia es una respuesta de que yo me estoy viendo como benefactor, estoy recibiendo algo personal como beneficio y yo doy gracias y estoy agradecido porque la gratitud no es solo una acción, sino es una actitud eh, de darle gracias a Dios por aquello que me ha dado, que he recibido de parte de Él, sea lo que sea. Entonces su creación no solo no lo reconoce como Dios, sino que no observa todo lo bueno que ha sido Dios con él. Y el Señor nos guarde de estas dos cosas porque son parte de con lo que todavía luchamos en nuestro cuerpo, lo cual todavía no ha sido erradicado. Pero estas son dos cosas con las que batallamos. No glorificar proporcionalmente a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro trabajo, con nuestra boca constantemente y no ser agradecidos por todo lo bueno que Dios nos da. La humanidad hizo esto. ¿Qué hicieron con su conocimiento de Dios? No lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se volvieron vanos, empezaron a razonar en otras cosas, dedujeron otras cosas, elaboraron otras filosofías. Están viviendo de una forma apartada de Dios desde su mente. El texto nos dice que acá el centro, un paréntesis acá, la cultura hebrea o el pensamiento hebreo del Antiguo Testamento ve el corazón como el centro de todas las emociones, pensamientos y acciones. Ese es el pensamiento hebreo. Ahí está el corazón, que en realidad en el lenguaje hebreo son entre los intestinos, la guatita, llamémosle. Ese es el centro del mundo hebreo. De ahí sale, ese es su corazón. Pero en el mundo griego, el centro de todas estas cosas estaba en la mente. Entonces Pablo atiende este asunto del pensamiento greco-romano y dice que este envanecimiento está en su mente y lo va a seguir atendiendo en todas sus cartas. Y si se fijan, en Romanos 12, Pablo dice que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, que está caído. Entonces, Pablo siempre va a atender esta cosa, nuestra mente está caída, por tanto necesitamos renovarla. Necesitamos constantemente ir a la palabra de Dios para ser refrescados y volver a limpiar los lentes de la cosmovisión cristiana y bíblica de cómo debemos ver el mundo, de cómo interpretar el mundo. Entonces, lo que hacen los hombres, nos dice el texto, es que se envanecen en su mente, se vuelven vanos, empiezan a pensar en otras cosas y no en la gloria de Dios. Y esto tiene como consecuencia una entrega de parte de Dios. Dios oscurece su entendimiento, Dios entenebrece su entendimiento. Lo triste acá es que esto es algo que hace Dios activamente en el hombre. El texto, el verbo en este caso, que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, dice Efesios, perdón, acá dice en el versículo 21, su necio corazón fue entenebrecido. Ellos reciben este entenebrecimiento de otra persona y en este caso es de Dios. ¿Pero por qué? ¿Acaso Él es el que pone el velo primero? No, es el hombre el que rechaza primero y luego Dios, como parte de su ira y de su retribución justa, le dice, ya, tú quieres pensar en eso y yo te entrego a eso. Y lo suelta y lo desata. Es más o menos lo que pasa con Faraón. Faraón rechaza a Dios, no deja ir a su pueblo. ¿Y qué dice el texto después? Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cuándo lo hace? ¿Antes? Una buena pregunta. El corazón de Faraón estaba caído ya. Lo hace antes y lo hace después, pero lo hace como una respuesta a su rechazo de Dios también. Entonces lo entrega a sus propios deseos. ¿Quieres pecar de esa manera? ¿Quieres rechazarme? La peor condena que puede hacer Dios es entregarnos a lo que más queremos. Nosotros pensamos en esto de nuestra propia voluntad y anhelamos que Dios conceda nuestras peticiones.
Y a veces pienso de que el mejor regalo de Dios tantas veces fue que me negó cosas que yo quería, que yo no lo comprendía y fui ingrato respecto a eso. Yo anhelaba cosas y oraba al Señor y Él no me las concede. ¿Y por qué no me las concede? Porque si me las hubiera concedido, quizás me hubiera estado entregando a mis propios deseos. Es interesante pensar en eso, que el actuar de Dios es tan recto de que cuando quiere protegernos de nosotros mismos no permite que hagamos lo que queramos. Pone esa barrera en nosotros, nos da gracia. Pero la entrega que hace Dios de la humanidad es que dice, ¿tú quieres hacer esto? Dale, juegue, haz lo que quieras. Y pasa lo que pasa, todo lo que podemos ver. El pecado concibe más pecado y empieza a acrecentar y se entenebrece más el entendimiento. Y lo único que puede romper todo ese ciclo es el poder de Dios para salvación, que es el Evangelio. Por eso nosotros predicamos a gente que está ciega, que está muerta en sus delitos y pecados. Por eso confiamos en la palabra de Dios, porque si en realidad depende de nuestros argumentos, el convencer un entendimiento entenebrecido, no es posible. No es por la sabiduría de nuestras palabras que convencemos a las personas. Es el Señor que a través de su Santo Espíritu regenera el corazón y la mente y quita la venda para que las personas puedan comprender el Evangelio y creer. Él obra antes quitando este velo. ¿Cuál es el efecto de no darle gloria y no ser agradecido? Ahora lo vamos a ver. Dice el texto que no lo glorificaron y no le dieron gracias, por tanto se envanecieron en sus razonamientos, su corazón fue entenebrecido, y lo que va a hacer el Señor va a ser una serie de ciclos de cambios y entregas. Quiero que me acompañen un poquito al texto. Miren sus Biblias, por favor. Versículo 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios. Versículo 26, Dios los entregó. Segunda parte del verso 26, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 28, Dios los entregó. Esta es una forma de pensamiento o de argumento que Pablo no la usa tanto. El evangelista Juan, el apóstol Juan, tiene un pensamiento o un tipo de razonamiento en sus cartas y en su evangelio que es espiral o circular. Les voy a explicar de qué se trata esto. Juan empieza a hacer esto y en su primera carta se van a dar cuenta de que él toma un tema, empieza a argumentar, a avanzar, a aplicar y de ahí vuelve. Y da vueltas y vueltas y vueltas. Primera de Juan es súper repetitivo, ¿se han dado cuenta? No es lineal, no es una flecha. Lo de Pablo normalmente es una flecha que avanza. Eso es pensamiento griego. El pensamiento hebreo da vueltas, argumenta y vuelve a darle, toma otra cosa y vuelve a avanzar en el mismo concepto una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Y aquí Pablo va a usar este concepto. Y una y otra vez él va a decir, ellos cambiaron, Dios lo entrega. Ellos cambiaron, Dios lo entrega. Ellos cambiaron, Dios lo entrega. Esta repetición cíclica es parte del pensamiento hebreo, es la forma de razonar de los hebreos. Y aquí Pablo lo va a utilizar como parte también de su formación, porque es como recalcar mucho un punto. ¿Cómo comprendemos normalmente? Más por repetición que por comprender con claridad un argumento. Se nos tiene que repetir muchas veces y por eso quiero que lean Romanos muchas veces porque van a memorizar más leyéndolo muchas veces que en realidad quizás solo comprendiendo el texto o leyendo el mismo una y otra vez, solo ese versículo, al leerlo varias veces completo, va a ir quedando en nuestras mentes. Entonces ahora vamos a ver este ciclo de cambios y entregas. Lo vamos a ver brevemente porque esta sección es muy extensa. Si se fijan, aquí hago como una especie de tabla. Lo primero que dice es que ellos cambiaron la gloria de Dios en el verso 23. Es decir, que ellos toman la gloria de Dios y con eso se refiere a la respuesta a la gloria de Dios y ellos deciden reemplazarla. Esta palabra cambiar significa simplemente sustituir, poner algo en el lugar de eso que le corresponde a ese lugar. Toman la gloria de Dios, la ven, la contemplan porque Dios le ha sido revelado, no, no me interesa. La cambian por otra cosa y en este caso en el verso 23 la cambian por la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eh, Ellos cambian la gloria de Dios, eso es lo primero que sucede.
Y la manifestación más obvia para nosotros era eso, estas imágenes y esculturas, y a veces nosotros pensamos que las culturas antiguas eran mucho más retrógradas porque se hacían estos ídolos o estas figuras que hasta el día de hoy algunas religiones como el hinduismo, y le vamos a dar un palito ahí a los primos en la fe del catolicismo romano, que todavía andan con las figurillas de aquí para allá y que cambian y adoran a la imagen antes que al creador. Y uno dice, qué retrógrado esto, pero como decía el hermano Juan Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Terminamos idolatrando a nuestra familia, idolatrando a la entretención, idolatrando a las pasiones propias de nosotros, al sexo, idolatramos el deporte en ocasiones, idolatramos el ocio y nos obsesionamos con el satisfacer, con los juegos, con la entretención, con mi tiempo libre. Lo necesito. Eso es idolatría. Voy porque me entrega algo. Es idolatría. Entonces, el cambiar la gloria de Dios no es únicamente hacerse una estatuilla y adorar y hacerle reverencia a una estatuilla ni entregarle sacrificios, sino es entregarle la vida a otra persona. Y eso le corresponde solamente a Dios o a otra cosa. O yo puedo ser mi propio ídolo, ser ególatra, estar buscando siempre satisfacerme a mí solamente y no negarme a mí mismo y tomar la cruz y seguir a Jesús. El Señor nos manda a dejarnos mucho más de lo que nos manda a desatar y a satisfacernos. ¿Se han dado cuenta? Porque es un error, porque estamos diseñados para la adoración a Dios. Estamos, estamos diseñados para estar unidos a Él y nuestro mayor deleite y disfrute va a estar en Él y en sus caminos. Ahora, Dios tiene una entrega a esto. ¿Ustedes quieren cambiar la gloria de Dios? Bueno, yo los entrego. ¿A qué los entrega Dios? Dice el texto. A la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones. Esta palabra bien antigua que dice la Reina Valera, alguna vez me contaron la historia de que un hermano en una iglesia decía, Señor, dame más de tu concupiscencia. Es porque repetimos esta palabra y no siempre la definimos. Significa los deseos que salen desde adentro, los deseos pecaminosos que salen del corazón. Eso es concupiscencia. Y aquí la Reina Valera lo explica cuando dice de sus corazones. El Señor los entrega a su inmundicia y deseos propios y deseos pecaminosos que salen del corazón. ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres vivir de esa manera? Vive de esa manera. Vive enajenado con las pantallas. Vive lleno de ocio. Vive entregado a tus deseos sexuales. Haz lo que quieras. ¿Tú quieres vivir así? Hazlo. Vas a tener tu justa retribución, pero tú haz lo que deseas tanto en tu corazón, lo que tanto anhelas. Es más o menos la reflexión de Eclesiastés. Satisface tus ojos, bebe, alégrate, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Quieres hacer todo eso? Bueno, hazlo, pero Dios te está entregando a tus propios deseos. Entonces Dios suelta. Si lo piensan, es la imagen de alguien que tiene contenido a otra persona. Primero, Dios tiene contenida la maldad de los hombres y de hecho a esto se le suele llamar gracia común en las Escrituras. La gracia común es lo que hace, lo que Dios da a todos en general, la lluvia, las estaciones, que es una bendición para toda la creación, pero también la gracia común se manifiesta en que Dios no permite de que la maldad se desarrolle a tal extremo que la humanidad se autodestruya. Si lo han pensado, ¿cómo es posible que todavía no hayan apretado el botón rojo de las armas nucleares? ¿Les llama la atención eso? Y para aquellos que entran en el pánico de la Tercera Guerra Mundial y de todo lo que va a acontecer ahí, si el Señor hubiera querido, hubiera soltado en el primer siglo a que todo el mundo se autodestruyera inmediatamente. No está en las manos de los hombres la preservación ni la destrucción de la humanidad, sino en las manos del Creador. Él con su gracia sostiene la maldad de los hombres a tal punto de que nos permite vivir, que nos permite estar relativamente tranquilos comparado con otras generaciones, por ejemplo. Nos permite estar en esta relativa tranquilidad que también tiene sus problemas para con la adoración a Dios. Pero el Señor individualmente a veces suelta. ¿Quieres? ¿Quieres ir para allá? Y es como cuando los niños pequeños quieren saltar a otro lado. El otro día llevé a mi hija a ver el tren. Y ya después de que se fue el tren, hay una cierta altura en el andén y ella quería saltar hacia abajo. Tenía como 1 metro de altura y mi hija es chiquitita, tiene 2 años. Obviamente yo tengo que contenerla para que no salte porque no discierne, no comprende, está entenebrecido de su entendimiento, no razona lo suficiente como para comprender que eso le hace daño. En este caso, el hombre voluntariamente, con su entendimiento malvado, quiere saltar. Y Dios dice, te voy a soltar.
te entrego. Y él lo entrega a la inmundicia y a sus deseos. En el verso 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, que aquí hay un asunto no solo de moralidad y rectitud, sino de cambio de conceptos. Y fíjense la consecuencia de entrega. Él los entrega a pasiones vergonzosas. Y fijémonos y hagamos un pequeño análisis del mundo actual y de la moralidad en actualidad. ¿A dónde está atacando la inmoralidad actual, todo el lobby LGTBQ, Premium, Plus, no sé cuánto más? Todo este movimiento, todos los movimientos de actualidad inmorales en todo sentido, ¿a dónde atacan? Tienden a querer atacar el intelecto, a cambiar la mente, a mandar una propaganda, a repetir algo a tal punto que las personas lo creen y cambian la verdad de Dios tan simple como que Dios dice en ocasiones, Dios dice muchas veces, perdón, yo los creé un hombre y una mujer, y esta es la unión que yo he bendecido, y un hombre y una mujer para toda la vida. Se aparta el hombre de su padre y de su madre y serán una sola carne. Y el cuestionar cada una de esas verdades, como acá más adelante va a aparecer el cambio del uso natural que tenemos de nuestros cuerpos y también de nuestra sexualidad, eso está abordando ese texto, es una negación de la verdad de Dios. Una negación de la verdad de Dios es el cambiar ciertas perspectivas bíblicas respecto a la vida y a la ética. Todo eso es una confrontación de la verdad de Dios. En realidad eso no funciona de esa manera. Yo tengo esta forma de pensamiento, es la que yo deseo. Quiero vivir mi vida, quiero hacer lo que yo quiera. Normalmente lo que Dios termina haciendo es entregar, verso 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Durante estos últimos años ha habido incluso movimientos dentro de iglesias que tratan de argumentar de que Dios crea a algunos en la homosexualidad. Si hay un texto que es claro respecto a este asunto, hermanos, es este. No hay forma de evadir Romanos 1, 26 y 27. No existe manera de evadirlo y de reinterpretarlo. Y de verdad, los que lo reinterpretan de otra manera deshacen el texto completamente. Pablo quería decir eso. El uso natural es hombre con hombre, mujer con mujer. Está atendiendo ese problema que también existía en la sociedad grecorromana y había mucha perversión al respecto, particularmente con los romanos. Bueno, los griegos también. Mataban a muchas de las mujeres en su nacimiento los griegos y eso hacía que hubiese muchos más varones en la sociedad y simplemente se entregaban en su lascivia unos con otros, en sus pasiones vergonzosas, como Pablo lo dice. Entonces cambias la verdad de que esto tiene un diseño particular de parte de Dios. La verdad de la familia, la verdad de la sexualidad, la verdad de cómo se vive la vida, la verdad de cómo camino con mis vecinos, de cómo me guío en el trabajo. Si cambias esta verdad o cambiamos esta verdad, pasa esto, Dios te entrega o Dios entrega a la humanidad a sus pasiones vergonzosas. Y la segunda parte del 26 dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y la respuesta es, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y va a desarrollar lo siguiente. Fíjense esta cantidad, conté creo que eran 19 o 20. Y Pablo va a decir, todos estos que tienen la mente reprobada, que es hacia donde Dios los entregó, están atestados de todo esto, están llenos, saturados de todo esto. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, mentirosos, desobedientes a los padres, sin misericordia. Piensen en todas las expresiones que hay en este lugar. ¿Hay alguien acá que pueda decir yo nunca he pecado de esta manera? Yo creo que todos hemos caído, podríamos decir en más de alguno, al menos conscientemente, sabiendo esto. Esta es la lista más larga de vicios que aparece en el Nuevo Testamento. Se les llama lista de vicios a todas las veces que Pablo dice que los borrachos, ni los idólatras, ni los que hacen ciertas cosas, apártense de la mentira, de la avaricia. Esos son listas de vicios. Pablo lo hace constantemente. Esta es la más larga de todas. ¿Y de qué está hablando? Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra esto. Y básicamente está diciendo, la ira de Dios se revela contra todo esto. Y como no hay nadie que pueda escapar de esto,
Evidentemente, todos están bajo culpabilidad. Pero va a ser una aclaración al final. Fíjense el versículo 32, quienes, lo que aparece abajo en la diapositiva. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí no habla únicamente de hacer y de vivir de esta manera, sino con el ser cómplice de esto. Y uno puede pensar en cuál es mi complicidad. Bueno, cuando alguien ve pornografía, cuando alguien vio pornografía, está siendo cómplice de una relación sexual ilícita. Cuando alguien se está riendo de cuando golpean a alguien o uno se enajena viendo este tipo de cosas y le causa cierto deleite. Cuando tratan con justicia, como le llaman justicia popular, a alguien que robó, a alguien que hizo esto y no se entrega a la justicia, quien es el encargado, y tenemos un cierto deleite de disfrute de se está haciendo justicia, nos estamos complaciendo con los que son injustos. Hay muchas manifestaciones en que nosotros nos complacemos con la maldad. Recuerdo mucho, perdonen si no a todos les gusta el fútbol, pero me acuerdo de la Copa América 2015, Jara. Nos complacimos que expulsaron a Cavani, si alguien recuerda, bajo una acción injusta que hizo y provocó el jugador chileno. Y a algunos ni vergüenza les causó eso. Debería habernos dado mucha vergüenza y da vergüenza hasta el día de hoy cómo se obtienen ciertas cosas, pero si se fijan, somos tan malvados interiormente que incluso nos podemos complacer del pecado de los demás. Podemos hasta beneficiarnos, podemos estar aportando incluso a los que hacen maldad y esto tiene muchas implicaciones. A quienes entregamos nuestro dinero en las compras, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que asesoramos? ¿Qué películas vemos? ¿Cuánto dinero le entregamos a Netflix, podríamos decir? ¿Cómo nos complacemos con los que están argumentando contra la verdad de Dios? Hay tantas maneras de poder aplicar esto, pero el juicio de Dios no está solo contra los que hacen tales cosas, sino con los que se complacen, con los que las practican. Y también con los que no hacen el bien, pudiésemos decir así. Nuestra vida completa es moral. Todos nuestros segundos de vida serán juzgados por el Señor, nuestros pensamientos, sentimientos, nuestras acciones. Por eso es que Pablo dice de que cuando Él está despojándonos del viejo hombre, el Señor, y revistiéndonos del nuevo, hacemos un reemplazo. Porque nuestro caminar está en algún lado. No hay nada amoral en nuestra forma de vivir. Todo o lo hacemos para la gloria del Señor o lo hacemos para nuestra propia gloria y es pecado. Si lo pensamos, Él dice, no mientan solamente y se queda ahí. Ya chiquillos, no mientan, no digan mentiras. ¿Qué dice Pablo? Si no, diga la verdad. El que robaba, ¿qué dice el texto? Que no robe más, sino que diga la verdad, que hable la verdad. Voy a terminar pronto, hermano Cristian. Anote la pregunta, por favor, se lo ruego. Deme un segundito. Entonces, esta va a ser la forma de Pablo de decir, todos están bajo pecado. Breves conclusiones. El Evangelio es decir el Evangelio, es decir, la justicia de Dios revelada en Cristo y en su obra, es necesario por causa de que la ira de Dios está sobre los hombres. Por eso necesitamos y por eso los hombres necesitan oír el Evangelio que se nos comisionó a predicar, por causa de que la ira de Dios está sobre todos los hombres. Segundo lugar, no hay quien escape al juicio de Dios porque Dios se ha revelado. El ateísmo, por tanto, es un problema moral y la incredulidad es también un pecado. Y en tercer lugar, el mundo ha sido entregado a sus deseos como parte de la ira de Dios revelada y expresa de su propia voluntad. Esas son parte de las conclusiones de este capítulo. Le dejo la palabra, hermano Cristian. ¿Qué pasó acá? Gracias, pastor. Eh, yo entendí esa parte del versículo que dice que se complacen con quienes la practican, es más que todo que buscan relacionarse con personas como que tienen el mismo pecado y buscan como validarlo con eso. No sé si estaré equivocado. Yo creo que puede ser un alcance, pero considero que ese es normalmente lo pudiésemos pensar con la asociación. Y esa asociación en los antiguos tiempos es muy presencial y vinculante. En la actualidad, debido a la comunicación, yo lo relacioné con la distancia. Pero efectivamente, como dice Pablo, como dice Santiago,
las malas relaciones corrompen las buenas costumbres, es decir, que uno puede complacerse y justificar su propio pecado relacionándose con personas más malas que uno y sintiéndose bien con eso también. Entonces, creo que es parte del alcance de todo esto. Creo que va también por ahí. Si se fijan, estos textos universalizan el pecado, entonces son partes del alcance. No sé si hay alguna pregunta que me anotaron acá. Ah, sí, era la del hermano Cristian. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o reflexión respecto al texto, hermanos? ¿Algo que quisieran comentar, que les llamó la atención? Eh, ¿O alguna pregunta? Hermano peregrino, adelante. Hola hermano, buenas noches. A ver, tengo una duda. Yo llegué al final, pido las disculpas del caso, no sé si os lo habrá respondido. La pregunta en el foro respecto de aquellos que no conocen el Evangelio. Efectivamente están condenados, no hay posibilidades, no hay un plan B para ellos. Eh, Creo particularmente, especialmente por este texto, que, bueno, por toda la escritura, que no hay un plan B, que Dios no tiene otra manifestación de justicia más que su ira revelada y más que la justicia que imparte en el Hijo. Y señalándose tantas veces de que el único camino al Padre es el Hijo, creo una imposibilidad que el conocimiento o el teísmo, o el decir Dios existe, sea suficiente como para ser salvo, porque no es un atributo o no es una obra moral aceptable. Es simplemente una obra, uno pudiese decir, es una creencia. Sin embargo, no satisface la ira de Dios, no satisface la justicia de Dios. El que no satisface la justicia de Dios es sujeto de la ira de Dios. Por tanto, hay una imposibilidad en esto. Al menos eso señala toda la escritura. Así que sí, hay imposibilidad. Y le hicimos spoiler a los que no han respondido al foro. Para las próximas semanas que tengamos videollamada, el foro se va a cerrar una hora antes de la clase, por si acaso. Ahora no lo avisé, por eso está, igual tienen que responderlo, ¿ah? Igual tienen que reflexionar. Pero se trata acerca de esto. Sí, hermano Jorge. Creo que la escritura es demasiado clara al respecto como para decir otra cosa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La hermana Catalina comenta relacionado a eso, Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Claro, refiriéndose al último versículo, al 32. Exacto. Hermano Nan, adelante. Hola hermano, que Dios te bendiga. Eh, Mira, hay otra pregunta que surge, obviamente, a partir de la que respondiste recién y Ujú. que generalmente también se plantea dentro de la conversación y que tú también mencionaste, no sé si puedes decir algo más al respecto, que tiene que ver con que si eh, el, la salvación es sola y la fe viene por el oír la palabra de Dios, que en este caso es el Evangelio. ¿Cómo entonces llegaron a ser salvos, cierto, las personas que vivieron bajo periodo veterotestamentario? O sea, yo creo que algo de eso tú mencionaste cuando mencionaste a Abraham, a Abel, ¿cierto? No sé si podríamos profundizar un poquito más en eso. Simplemente vamos a profundizar brevemente porque este va a ser un asunto profundamente atendido en el capítulo 4 de Romanos. La justificación por la fe de los santos del Antiguo Testamento. Tanto Abraham como David aparecen como ejemplos de fe en ese capítulo, para los que han ido leyendo. Sin embargo, es Romanos el que nos deja bastante claro que la medida de la gloria de Dios y de la presencia de Dios es la justicia de Dios, que ningún injusto se presentará delante de Dios. Por tanto, por mucho que los santos del Antiguo Testamento hicieran cosas, eso no alcanza la gloria de Dios en sí mismo. Las obras no pueden llenar la medida de la gloria de Dios, ni pueden hacer que los pecados sean absueltos sin recibir un castigo o una, llamémosle, la retribución justa a esos pecados. Por tanto, era necesario que se supliera esa justicia y eso se logra en Jesús. Ahora, ¿cómo ellos, sin saber de la cruz, creían en eso? El texto dice que por la fe
el Señor que les llamaba, que les decía, vivan de esta manera, yo les prometo salvación. Y si lo piensan, en el Antiguo Testamento está plagado, está lleno por todos lados de promesas de salvación, de vida eterna, de reinado con Él, de pacto con Dios, etcétera. Entonces, el aferrarse a un Dios que dice que me recibe a pesar de mi pecado y con todo ese poco conocimiento, porque a veces uno lo piensa, yo soy salvo porque creo en este evangelio y uno lista todas las cosas que sabe del evangelio. Y lo que estamos haciendo inconscientemente es atribuir cierta medida de yo creí en esto, yo creí en estos conceptos, como si San Pedro en el cielo no fuera a preguntar, ¿crees en la justificación por la fe? ¿Qué me puedes decir acerca de la inerrancia? ¿Crees en la inerrancia de las escrituras? Eh, ¿qué piensas del nuevo pensamiento de Pablo? No lo sé. Pero en realidad Él es el que abre la puerta del cielo y le entrega la fe y le dice, ¿crees en mis promesas? ¿Crees en que yo recibo a los pecadores y que salgo a su encuentro? En el Antiguo Testamento el Evangelio se estaba mostrando de esa manera. ¿Por qué Abel se acercaba a Dios? Abel se acercó como un justo y entregó más excelentes sacrificios porque creía de que su Dios le recibía a pesar de sus pecados, y él siendo un pecador, siendo hijo de pecadores, va y se entrega a Dios y se entrega a su mismo corazón, a su misma persona, sabiendo de que Dios le estaba recibiendo. Él iba y caminaba por fe. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero con mucha más revelación, gracias al Señor, de que sabemos que Él nos recibe ahora, no solo a pesar de ser pecadores, sino que a través de Jesús, de que ya sabemos por qué nos recibe. Es porque otro sufrió nuestro castigo en nuestro lugar. Ahora es como una proyección futura. Todo converge hacia la cruz. Los santos del Antiguo Testamento concretaron su salvación en la cruz. Si bien estaban en la presencia de Dios, aguardaban la satisfacción de su justicia. Por eso en Hechos 18, Pablo dice de que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, en su paciencia, dice un texto, que él estaba teniendo paciencia porque todavía no había descargado su ira, pero estaba salvando. Entonces, ¿qué estaba haciendo todo esto? Aguardando la manifestación, en este caso la encarnación de Cristo y su obra en la cruz. Entonces, siempre fue por fe, siempre fue por gracia mediante la fe. Y en este caso podemos decir que en el Evangelio, aunque no había sido revelado en plenitud, el Evangelio es la buena noticia de que Dios nos recibe a pesar de nuestros pecados y Él cargando nuestros pecados. Eh, Había alguien más que había levantado su mano, creo. El que levantó su mano puede hablar, no hay problema. Había alguien más que lo había hecho, creo. Hermana Catalina. Sí, primero, pastor, gracias por la clase, súper buena, súper interesante, como que me di cuenta que no respondí bien. Pero quería comentar acerca de esto de la mente reprobada, que generalmente las doctrinas tradicionales se asocia mucho a lo sexual, pero Pablo va Mm. mucho más allá. Y eso debería hacernos pensar de que antes de conocer al Señor, antes de tener un corazón regenerado, nuestros deseos eran bastante impuros, o sea, pecaminosos, contaminados. Y lo digo porque he escuchado gente que dice, ay, yo desde que nací el Señor me hizo una persona buena y cosas así que al contrastarlo con la escritura, por supuesto, no tienen ningún asidero. Pero es impresionante la fuerza que le da Pablo al resto de pecados, que son mucho más, menos visibles y que tradicionalmente nosotros nos olvidamos que Pablo de una u otra forma los pone a la misma altura. El tema sexual y el tema de corazón, digamos, de la impureza propia. Eso, un comentario. Y muy, muy buena la clase. Sí, exacto. Nosotros pensamos en los pecados visibles y muy tangibles, eh, pero en realidad voy a decirlo de la siguiente manera. Hay muy buenas personas que van a estar en el infierno que están en el infierno. Pensémoslo de esa manera. ¿Han oído la frase alguna vez de que solo le falta ser cristiano? Yo lo escucho de repente, solo le falta ser cristiano. Eso es estar sujeto a la ira de Dios simplemente, porque nuestra moralidad externa no satisface la justicia de Dios y no es la demostración de todo lo que somos interiormente. Entonces, es mucho más profundo, como dice la hermana Catalina. Benjamín.
Si Adelante. había escrito la pregunta por el chat porque no encontraba la manito, pero la encontré Ah, finalmente. Muchas gracias por la clase, hermano. Esto es más o menos una conclusión, creo, de lo que usted había dicho, pero creo que a veces quizás no lo explicitamos y en ese sentido va la pregunta. Si es que todos los creyentes del Antiguo Testamento necesariamente, para ser salvos, debieron creer en el protoevangelio, en la primera formulación, y después entendemos que Dios también revela su evangelio de manera progresiva, después viene la promesa de Abraham, se va completando un ujú. poco más. Pero si todos, para ser salvos en el Antiguo Testamento, tuvieron que creer en el evangelio hasta donde se reveló en ese momento, específicamente en esa promesa de una simiente que aplastaría a la serpiente, o bastaba simplemente en creer en Yahweh como el único Dios de toda la humanidad. Ya, entiendo la pregunta. Nuestra salvación no es en base a en base a la entrega a al conocimiento total de la revelación. Eso como base principal. Y creo que la demostración de este asunto es el ladrón de la cruz. Hay un video muy bueno de un extracto, un sermón de Alistair Begg, que, que él trata de hacer como a modo de teatro e ilustración, de cuando el ladrón de la cruz llega al cielo. Y Pedro justamente o sea, un ángel le recibe y le dice, ¿por qué estás acá? Y has creído en esto, creíste en esto, ¿y por qué? ¿Cómo llegaste aquí? El que estaba al lado dijo que yo podía entrar. Entonces, como materia, como concepto primario acerca de esto, la salvación es del Señor. Él la entrega en la forma que quiere y revela su justicia en la forma que quiere. Ahora eso tiene manifestaciones concretas y aquí no estamos hablando de que Dios le regale la salvación a alguien que le va a rechazar posteriormente, porque si lo pensamos, la salvación es la puerta de entrada a la fe, es de fe en fe. Entonces las personas que creen en Él después se entregan en esa misma fe. Y como mencionas tú, la mayoría de los hebreos en el Antiguo Testamento, de los judíos, creían en Yahweh, tenían este concepto y al menos yo estoy convencido de que todos los creyentes o todos los que estén en la presencia del Señor se acercaban al Señor confiándole o confiando en Él como su Dios del pacto que le recibía. Por eso Yahweh es el nombre del pacto en el Antiguo Testamento. Su pueblo lo trataba de esa manera. Para los demás quizás era Elohim, quizás era él, era un Dios simplemente. Incluso el Adonai. Pero Yahweh es un nombre especial porque es el Dios que Dios le entrega, es el nombre personal de Dios que Dios le entrega a su pueblo, que después es concretado en Jesús en el Nuevo Testamento, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y Yahweh dice, yo entro en pacto en una relación con ustedes. Yo me relaciono con ustedes. Y el pacto no es en base a la ley, es en base a las promesas de Abraham, la promesa a Eva, pero la promesa, el protoevangelio de Génesis 3:15 es, yo destruiré el mal, básicamente. No es una promesa de redención en sí misma. Yo voy a aplastar la cabeza de la serpiente y seré herido en el desarrollo de esto. Pero desde Génesis 4 ya se empieza a ver que Dios se acerca a los pecadores y de que ellos se abrazan a este Dios que se relaciona con los pecadores. Entonces, no siempre tenemos que pensar en la salvación como en nuestra mecánica o en nuestro orden en el que hacemos y creemos las cosas. A pesar de que Dios nos entrega esto y abrazamos el conocimiento del Evangelio, y los santos del Antiguo Testamento estoy seguro que con lo poco que tenían, abrazaron el perdón de Dios y cómo Dios se relacionaba con ellos y cómo les recibía a pesar de sus pecados. Y ellos iban a este Dios con fe, iban a este Dios creyendo de que Dios les recibía y eso es maravilloso. Y eso es pensar en el Evangelio. Dios recibe a los pecadores. Ahora, ¿cómo lo iba a satisfacer? Yo estoy seguro que, ¿cómo lo va a hacer Dios con mis pecados? Él se va a encargar. Es básicamente una entrega. Pero no tenemos mucha más revelación de en qué conceptos creían, en qué se entregaban. Lo que está claro es que Dios los escogió y que Dios los salvó. Y esa es la base del conocimiento de la salvación de ellos. Su relación con Yahweh, en este caso, su relación con el Dios verdadero que recibe a los pecadores. Ah, gracias a Mati 10. Les recomiendo ese video de YouTube que nuestro hermano Matías compartió acá, que es el de Alistair Beck, para que lo puedan ver después.
que el del ladrón de la cruz. No sé si logré satisfacer la respuesta, hermano. No es simple, pero no debemos pensar en ser salvo como, ya, llegó este conocimiento a mí, creí en él, me arrepentí. Otros pueden pensar, acepté a Jesús, levanté mi mano, hice una oración. Esa no es la base de nuestra salvación, es que Dios me recibe en Jesús, a pesar de mis pecados, insisto. Gracias por la pregunta, hermano. Espero haber respondido adecuadamente. Hermana Constanza Valeria, Florcita. Ahí aparece una florcita en su nombre. Sí, más que nada era acotar, bueno, usted pastor lo dijo, yo pienso en una Rahab, en una Amán del Antiguo Testamento, que era lo que usted dice, ellos creían tal vez, no, no creían, sabían que había un Elohim, un Dios diverso, un Dios único, un Dios sin rostro, como le decían los cananeos a nuestro Dios, y tal vez ellos no sabían cuando se convirtieron al Dios vivo que iba a venir un Mesías, que iba a morir en una cruz, que había que arrepentirse de los pecados, lo mecánico. Pero ellos sí se convirtieron a un Dios vivo, entonces es como, yo creo que es como la pulpa y la esencia de la salvación, es la fe, siempre ha sido por fe en el Dios vivo, por fe en el Dios verdadero. Y la Biblia menciona una Rahab o una Amán, más que nada me voy al Antiguo Testamento como para acotar la pregunta del hermano, pero no sabemos que hay muchos gentiles que en el Antiguo Testamento sí se convirtieron a Yahweh, sí se convirtieron a Adonai, al que me ve, como le decía a Israel, y estoy segura que realmente fueron salvos por la fe en el Dios vivo. Fe, siempre ha sido fe. Eso. Gracias, hermana. Ahora creo que siempre hay que acotar y recordar que nosotros hemos recibido mucha más luz que ellos. Pero esa luz que nosotros recibimos, ¿saben qué es lo interesante? Que la conocemos después de ser salvos. Nosotros vemos sombras al principio y abrazamos esas sombras. Y eso es como la demostración, en parte, de que el Señor es el que nos salva primero. Y después comenzamos a comprender y profundizar en todo esto. Yo que crecí en la iglesia, que nací bueno, como, no, como dijo alguien, no, nací bueno, muy malo, muy malo, muy malo. Eh, no sé cuándo el Señor me transformó. Vi cambios fuertes en ciertos momentos de mi vida y convicciones, pero no puedo hablar de la puerta de entrada de eso, del momento en específico. Solo sé que después empecé a comprender que Dios me amaba a causa de mi Señor Jesús y que me recibía y que yo debía buscarle de todo corazón. Y comienzo a abrazar todas estas verdades, todo lo que dice la Escritura. Romanos para mí fue súper importante, hermano, en el fortalecimiento de mis convicciones. Me encanta, lo he leído cientos de veces por lo mismo, porque el Señor me afirmó muchas convicciones y de hecho creo que fui salvo después de haber pasado casi por un estudio de teología sistemática en una clase de jóvenes, donde un hermano me expuso de la expiación. Estaba hablando acerca de la expiación en el Antiguo Testamento y después en Cristo, y comprendí al que murió y el que llevó, fue sacrificado por mis pecados, que expió mis culpas, que sufrió el castigo por mí. Y empezó a tener sentido y me empecé a relacionar con él. Y todos tenemos experiencias particulares de la misma relación. Otros ven este perdón, es Dios me perdonó, yo me entrego a él y después empezamos a comprender. U otros, después de saber mucho, lo hacen vivo en ellos y el Señor los transforma de verdad. Porque hay muchos que después de años en la iglesia, años conociendo las escrituras, hay gente que cuenta la historia, creo que Spurgeon, de un pastor que se convirtió en el púlpito, que Richard Baxter cuenta eso, de que él estaba predicando y se convirtió en medio de la predicación, lo entendió de verdad, algo se iluminó dentro, de que en realidad no se trata de nuestro gran conocimiento ni nuestra lista de conceptos, sino en realidad de la relación con el Dios vivo a través de nuestro Señor Jesús. No sé si hay otra pregunta, hermanos, para aquellos que ya deban salir. Adelante, ya estamos pasados de la hora. No sé si hay otra pregunta.
Sé que no hay otra clase después, entonces con tranquilidad les pregunto. Si no, lo vamos a ir dejando hasta acá. La hermana Catalina comentó, hay que considerar que el Evangelio lo detectamos en el Antiguo Testamento una vez que conocemos a Cristo. Los judíos solo conocían en parte. Sí, correcto. Tenemos mucha más luz y hay que dar gracias al Señor y también hay que vivir de acuerdo a esa luz, hermanos. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu Evangelio y por tu cruz. Gracias porque nos has salvado a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados y a causa de tu amado Hijo. Nos has recibido y nos has revelado tu preciosa justicia en el Evangelio. Mientras caminamos por Romanos, ayúdanos a abrazarte por la fe, a conocerte más, a ser más agradecido y darte gloria por lo que has hecho por nosotros. No somos ni merecedores, sino que hemos entregado solo de mérito delante de ti. Ayúdanos a poder apreciar eso, Señor, y a confiar únicamente en el Hijo para la salvación de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados y para nuestro caminar en fe. Que nuestra salvación, santificación y toda nuestra vida mire al Hijo y diga gracias y descanse únicamente en Él para su crecimiento. Gracias por mis hermanos, por el deseo también de aprender. Yo te ruego por el tiempo que vamos a seguir teniendo esta clase, que nos ayudes a conocerte más, a conocer más tu precioso evangelio que se desarrolla de forma tan clara en esta carta. Dame la sabiduría, Señor, para transmitirlo de la mejor forma y a mis hermanos ayúdales a apreciar tu palabra como lo que tú has deseado que ellos conozcan para su vida y no solamente un ramo más, un conocimiento como si estuviéramos estudiando cualquier objeto de esta tierra, Señor, o cualquier disciplina. Que tu palabra reine, Señor, que sea exaltada porque tú eres exaltado a través de ella. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.